Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este séptimo encuentro nacional de residentes y fellows. Vamos a dar unos 2 minutos más para que terminen de conectarse nuestros expositores y los participantes. Ya le voy a dar la palabra a la doctora Vilena Molina, nuestra anfitriona. Buenas noches, les habla Vilena Molina. Vamos a empezar en unos 5 minuticos la conferencia de la Universidad de La Sabana. La doctora Marta va a estar presentándonos un poquito la trayectoria de su programa y cuántos fellows existen actualmente. Entonces, en un par de minutos vamos ya a dar el inicio a la conferencia. En 2 minuticos. Vamos en 39 personas. Doctora Marta, ¿está conectada?
Buenas noches, doctora Marta. Le vamos a abrir el micrófono para que presente la trayectoria de su programa y cuántos estudiantes tenemos para presentar la conferencia. Hola. No me deja, sigo silenciada. Sí te escuchamos, doctora, sí te escuchamos. Ah, perfecto, ahora sí ya, ok, listo, ya, ahora sí. Bueno, pues buenas noches a todos, no sé si ya me están oyendo y viendo. Muchísimas gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Cuidado Paliativo. Muchísimas gracias a la doctora Vilena Molina por la organización. El programa de Medicina del Dolor y Cuidado Paliativo de la Universidad de La Sabana es un programa que inició con sus primeros residentes en el 2019, en el segundo semestre del 2019. Es un programa de primera especialidad que tiene base en el Instituto Nacional de Cancerología, con un enfoque en cuidado paliativo oncológico y no oncológico. Tenemos en el momento 9 residentes, 2 residentes de segundo año, 4 residentes que están en el segundo semestre del primer año y 3 residentes que están en el primer semestre del primer año. En este momento ya abrimos e hicimos todas las inicios de las entrevistas, etcétera, para recibir a los residentes que van a empezar, seleccionar residentes que van a empezar en febrero. Entonces, tenemos en este momento 9 residentes con 3 residentes que inician en febrero. Vamos para contarles un poco ya sobre el tema de la charla, vamos a presentar a la doctora Catalina Martínez. La doctora Martínez es médica de la Universidad de los Andes y va a estar con nosotros hoy hablando de dolor en artritis reumatoidea. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y por la organización del evento. Y adelante, Catalina. Buenas noches para todos. Tengo inactivada la opción de compartir pantalla. Al parecer tiene que habilitarlo el anfitrión. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Se te escucha. Sí, doctora Catalina, ya la habilitamos para compartir pantalla. Ya me dejó, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre, como ya lo dijo la doctora Marta, es Catalina Martínez Vázquez. Yo soy residente de primer año de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos del programa de la Universidad de La Sabana y el día de hoy vamos a hablar del dolor en artritis reumatoide. Declaro no tener conflicto de intereses. Este es un curso organizado por el Comité Científico de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. Y antes de empezar, les quiero decir que en todas las diapositivas van a encontrar el código QR que pueden escanear para llegar directamente a la bibliografía que tenemos para ustedes. Entonces, para empezar, la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, autoinmune e inflamatoria que se caracteriza por la destrucción progresiva de las articulaciones sinoviales y esta destrucción articular va a generar un edema y dolor articular. Estos síntomas afectan de manera directa la funcionalidad de los pacientes y la calidad de vida de ellos. La artritis reumatoide es la artropatía inflamatoria más común a nivel mundial y esta afecta del 0.5 al 1% de la población adulta y tenemos un pico de incidencia entre los 50 y los 60 años. En este mapa podemos observar las prevalencias de distintos países, donde podemos ver una prevalencia mayor en Estados Unidos del 0.6% y en el Reino Unido del 0.8%. En cuanto a Latinoamérica, Colombia tiene una prevalencia menor a Perú y es más alta que países como Brasil y Argentina. Y al compararnos con continentes como Asia y África, nuestra prevalencia también es superior. De acá es importante que resaltemos que hasta el 40% de los pacientes que tienen artritis reumatoide va a presentar una discapacidad laboral a los 10 años una vez se haga su diagnóstico y hasta el 25% de los pacientes con artritis reumatoide va a tener un reemplazo articular 20 años después de que se instaura la enfermedad.
En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad en Colombia, estos datos fueron tomados de la cuenta de alto costo de la artritis reumatoide en el periodo de tiempo que se expone aquí en la diapositiva, del 1 de julio del 2018 al 30 de junio del 2019, donde tenemos una prevalencia en mayores de 18 años del 0.52%, con un total de casos de 81.386 y con una prevalencia que aumenta en el rango de edad de 50 a 69 años. Como podemos ver en el mapa, los departamentos que cuentan con una mayor prevalencia son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Y para hablar de la incidencia en este mismo periodo de tiempo, los casos incidentes son 4.766 con una relación mujer a hombre de 5.2 a 1, y los departamentos con mayor incidencia son Quindío, Caquetá y Bogotá. Aquí la incidencia en el rango de edad aumenta entre los 50 y los 64 años. Y acá, hablando de los factores de riesgo de la enfermedad, los podemos dividir en modificables y en los no modificables. Dentro de los factores no modificables, los más importantes que tenemos es la presencia de diferentes genotipos del sistema del HLA, donde el más relacionado con la artritis reumatoide es el HLA-DRB1. Para hablar del antecedente familiar, esto aumenta de 3 a 5 veces el riesgo de presentar artritis reumatoide, y en cuanto a la heredabilidad, esta está involucrada en un 40 al 60% en la artritis reumatoide seropositiva y en menos del 20% para la artritis reumatoide seronegativa. Dentro de los factores modificables, el que más se asocia con la presencia de la artritis reumatoide es el tabaquismo, sobre todo para la artritis que es seropositiva. Entre los otros factores de riesgos modificables encontramos un IMC elevado, un consumo de alcohol y malos hábitos dietarios. Estos son los criterios de clasificación de la artritis reumatoide que se realizaron en la última actualización del 2010. Esta la hizo el Colegio Americano de Reumatología y la EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo, y esta clasificación tenía inicialmente como objetivo hacer una identificación precoz de estos pacientes antes de que se presentara el daño articular irreversible. Esto se hizo con criterios de investigación, no como criterios diagnósticos, y no se aplican en los pacientes que tengan manifestaciones extraarticulares. Hay 3 factores que son clave que nos va a indicar que tenemos una artritis reumatoide probable, los cuales son una artritis sistémica de pequeñas articulaciones, la presencia de anticuerpos anticitrulinas o un factor reumatoideo que esté por encima de 3 veces el límite superior de la normalidad, y síntomas duraderos que duren más de 6 semanas. De los datos que exponemos aquí abajo, el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulina no tienen una buena sensibilidad, ya que su ausencia no va a excluir el diagnóstico de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad que es progresiva, donde inicialmente vamos a tener una susceptibilidad a la artritis reumatoide, y estos factores de riesgo que ya mencionamos previamente, los modificables y los no modificables, van a contribuir al desarrollo de la enfermedad. Una vez inicia la propagación de la autoinmunidad, lo que puede ocurrir previo a que tengamos una sinovitis subclínica, y ya una vez tenemos una autoinmunidad que se propaga, vamos a tener la artritis reumatoide temprana, que se observa en la artritis indiferenciada, y ya una vez tenemos la artritis reumatoide establecida, hay una infiltración de las células inmunes con una hiperplasia de esta capa de revestimiento, y se va a formar el panus. El panus lo que es el tejido sinovial, que es invasivo y destructivo, y se va a adherir a toda la superficie articular. Estas son las características clínicas de la enfermedad. En la charla nos vamos a centrar específicamente en la parte del dolor y la inflamación. Sin embargo, los pacientes también presentan características clínicas como son la rigidez articular, que es de predominio matutino. Esta rigidez generalmente dura más de 1 hora y mejora a lo largo del día. Esta sinovitis es típicamente simétrica y poliarticular y va a tener predominio por las articulaciones pequeñas. Vamos a tener eritema y sensibilidad al tacto con tumefacción de estas articulaciones, y los sitios más frecuentes son las manos, las muñecas y los pies. Es importante siempre tener en cuenta que los pies se pueden ver afectados con una deformación articular, como podemos ver aquí en la imagen, y esto genera muchos síntomas y interfiere directamente en la funcionalidad de los pacientes. ¿Y por qué es importante que hablemos del dolor en la artritis reumatoide? Pues el dolor en la artritis reumatoide se presenta en el 97% de ellos una vez tienen una artritis reumatoide temprana.
El 90.4% de ellos va a consultar al médico por este síntoma, y estos son porcentajes que tenemos que tener en mente, ya que el 11.9% va a tener un dolor significativo a pesar de que se cumplan los criterios de remisión de la enfermedad. El 64% de ellos va a referir dolor así no tengan un brote o una activación de la inflamación, y hasta el 41% de los pacientes con artritis reumatoide presentan un síndrome de sensibilización central. Hay otras características clínicas que están presentes en estos pacientes que pueden afectar su calidad de vida, los cuales son la ansiedad, la depresión, las alteraciones del sueño y fibromialgia. Y es por esto que desde el 2014 en el Atlas Global de Cuidados Paliativos aparece la artritis reumatoide como una enfermedad que se beneficia de un manejo integral por nuestra especialidad, y se deben manejar todos los síntomas que hemos mencionado y todas las características clínicas que se pueden intervenir por nuestra parte para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para hablar un poquito de cuáles son los mecanismos del dolor, se han realizado diferentes modelos animales y a través de ellos se ha logrado introducir una inflamación articular que es crónica, que es inmunomediada, y se ha hecho para investigar cómo son los mecanismos del dolor. De acá es importante resaltar que ningún modelo animal ha logrado simular la enfermedad por completo en los humanos. En los animales lo que se ha observado es un deterioro funcional de la artritis reumatoide que va a depender de una destrucción articular más que el de la inflamación. Sin embargo, lo que han visto en los modelos animales es que el dolor persiste después de que la resolución de la inflamación, y esto lo que nos va a indicar son mecanismos de sensibilización central que también se han venido estudiando en humanos. Y estos mecanismos del dolor pues van a ser sugeridos por su capacidad de respuesta a analgésicos y las terapias dirigidas. Para hablar acá de la fisiopatología del dolor en humanos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la presencia de las fibras aferentes periféricas del ganglio de la raíz dorsal, que no solamente van a estar presentes en la articulación, sino también la vamos a ver en el músculo, en la vaina del tendón, en el hueso y en el cartílago. Cuando tenemos una destrucción articular, esta destrucción del cartílago va a estimular estas fibras aferentes, y es por esto que cuando los pacientes mueven la articulación o soportan peso, pues el dolor empeora. Hay una característica importante de los pacientes con artritis reumatoide, y es que a nivel articular tenemos un aumento de las citoquinas proinflamatorias, las cuales vamos a ir hablando a lo largo de la charla, y desde ya es importante que las tengamos en mente, que son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y la interleuquina 17. También tenemos aumento de neuropéptidos y de otros mediadores inflamatorios como son las prostaglandinas. A nivel de la terminación nerviosa vamos a tener receptores específicos de estas citoquinas, los receptores neuropéptidos, y también la presencia de canales iónicos. Importante que tengamos acá en mente la presencia de canal iónico del canal de calcio. Cuando estos pacientes tienen una inflamación crónica, lo que vamos a ver son marcadores de lesión nerviosa del ganglio de la raíz dorsal, donde tenemos aumento de la ATF3 y de la GAP43. Cuando estas citoquinas están aumentadas, lo que van a generar es una activación directa de estas fibras A alfa, beta, A delta y C, y esto nos va a llevar a la sensibilización central. A nivel del ganglio de la raíz dorsal, también vamos a tener los receptores que mencionamos anteriormente, y la sensibilización central se puede dividir en dos, en la fase aguda y en la fase crónica. Inicialmente en la fase aguda lo que vamos a tener es que la neurona sensorial primaria va a tener una liberación de glutamato, el cual se va a unir al receptor de NMDA de la neurona espinal, y también hay una liberación de neuropéptidos que se va a unir al receptor del gen relacionado con el péptido de la calcitonina. Esta es la fase aguda de la sensibilización central. En la parte crónica lo que vamos a tener es la activación de las células gliales. Cuando se activa la célula glial, que es el astrocito, esto lo que va a hacer es el aumento de liberación del astrocito, al aumento de la liberación de sustancias como las citoquinas y los neuropéptidos, y específicamente en la microglía lo que vamos a tener es que tenemos el FKN que se encuentra unido a la membrana y también se encuentra en su forma soluble. Esta forma soluble se va a producir por el clivaje enzimático que ejerce la CATS, que es una metaloproteína, y con este FKN soluble lo que hace es hacer como un feedback positivo que activa esta microglía, y esto va a promover la liberación de estos factores inflamatorios de los que ya hemos venido hablando,
y con esto la señal dolorosa que asciende a regiones suprasensoriales con la información sensorial. En cuanto a los mecanismos de regulación del sistema nervioso central, vamos a tener cambios de estos mecanismos por la falta de vía de inhibición de las vías descendentes, por la mejora de las vías facilitadoras descendentes y la sensibilización central a nivel de la médula espinal. De acá el dato más importante es que esta hipersensibilidad generalizada que van a manifestar los pacientes van a estar más dadas por los mecanismos de regulación central más que por la estimulación periférica. El papel de las citoquinas, como lo pudimos ver en la fisiopatología, estas van a jugar un papel fundamental no solamente a nivel periférico, sino que también es a nivel central. En los modelos animales se ha estudiado la respuesta sobre la neutralización de cada una de ellas y cuáles son sus efectos sobre la sensibilidad de algunas fibras como las A delta, las C y su capacidad de respuesta en la médula espinal. De estas, la más importante es el factor de necrosis tumoral, que genera un aumento de sensibilidad en ambas fibras y la capacidad de respuesta de la médula espinal, en donde su efecto de neutralización sí ha mostrado una reducción de esta hiperalgesia mecánica, y de cada una de ellas vamos a hablar más adelante cuando mostremos las dianas terapéuticas. Para hablar de los principios del tratamiento de la artritis reumatoide, el tratamiento de la artritis reumatoide debe ir dirigido a controlar todas las manifestaciones y las consecuencias de la enfermedad, incluyendo el control de la inflamación, las secuelas estructurales y las comorbilidades de la misma. El manejo del dolor en artritis reumatoide ha venido sufriendo una transformación desde el siglo XXI, en donde previamente se manejaban los síntomas con una analgesia convencional, como lo son los AINES, los corticoides y el paracetamol. Sin embargo, en estos últimos años, la aparición de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, lo que han hecho es desplazar todo el interés del estudio y la investigación en la analgesia convencional para los pacientes con artritis reumatoide. En esta nueva estrategia terapéutica, los fármacos modificadores de la enfermedad se deben iniciar de una manera temprana, y esto lo llamamos la ventana de oportunidad, que lo que indica es que el inicio de estos fármacos se deben instaurar entre los 3 a 6 meses una vez se hayan iniciado los síntomas de la enfermedad. Además de la estrategia Treat to Target, que tiene como fin la remisión clínica o llegar a una baja actividad clínica. Estos fármacos, aparte de que tenemos un impacto sobre los procesos de la enfermedad, van a generar una marcada mejoría de los síntomas. En esta diapositiva podemos ver las dianas terapéuticas, no solamente de los fármacos modificadores de enfermedad que ya les mencioné, sino de los fármacos bloqueadores de estas citoquinas que les he ido mencionando a lo largo de la charla. Para iniciar, los bloqueadores del TNF, tenemos los 3 principales, son el adalimumab, el etanercept y el infliximab. En cuanto al infliximab, algunos pacientes han reportado un alivio del dolor 24 horas después de que se administra el fármaco, y esto pues obviamente es antes de que se vean los efectos antiinflamatorios en la periferia. Y cuando se realizaron infusiones de este fármaco, lo que vieron es que había una disminución en la actividad nociceptiva del tálamo, de la corteza somatosensorial y del sistema límbico. En cuanto a la interleuquina 1 beta, tenemos la anakinra. Sin embargo, esto en modelos animales lo único que ha mostrado es utilidad en las condiciones de hipersensibilidad al calor, y pues esto no es una característica del dolor que nos van a manifestar los pacientes. Sin embargo, es bueno tenerlo en cuenta. En cuanto a la interleuquina 6, tenemos el tocilizumab, que también es usado como un modificador de la enfermedad, y estos pacientes muestran un puntaje del dolor menor, independiente también a su efecto de la inflamación. Para hablar de las prostaglandinas, los inhibidores de la COX no solamente van a reducir, lo que van a hacer es reducir solamente la hipersensibilidad mecánica durante la fase inflamatoria aguda, más no en las fases tardías. Y esto lo que va a indicar es que esta hipernocicepción que tenemos de los pacientes que perdura a largo plazo, no solamente está mediada por este aumento de prostaglandinas. Y para hablar de los canales de calcio que les resalté previamente, que estaban presentes no solamente a nivel periférico, sino a nivel central, la pregabalina y la gabapentina bloquean el flujo del calcio mediante su interacción con la subunidad alfa-2 delta 1, y con esto se ha observado la atenuación de la hipersensibilidad en los modelos animales. Estas son las recomendaciones emitidas en el 2016 por la EULAR para el manejo de la artritis temprana.
Aquí vamos a hablar y a exponer las recomendaciones específicas que nos dieron de los AINES y los corticoides. Para los AINES son considerados la primera línea cuando tenemos una inflamación que es aguda, va a mejorar el dolor y la rigidez matutina, y cuando se inicia la formulación de estos fármacos siempre tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo de cada paciente. Primero tener en cuenta la edad y factores de riesgo gastrointestinales, renales y del sistema cardiovascular. Si tenemos un paciente con factores de riesgo gastrointestinales, se debe realizar la formulación del AINE combinado con un inhibidor de bomba de protones, y pacientes con riesgo aumentado cardiovascular, el AINE recomendado que tiene menos efectos secundarios sobre este sistema es el naproxeno. El mensaje más claro que nos dan en estas recomendaciones es que siempre se debe dar la mínima dosis por el menor tiempo posible. Para los corticoides vamos a ver una función. Su función es antiinflamatoria, que es inmunorreguladora y va a mejorar el dolor. También nos hacen la recomendación de que sea la menor dosis necesaria por el menor tiempo posible, específicamente menor a 6 meses. Siempre debemos evaluar los efectos adversos y las comorbilidades, y funciona muy bien como la terapia puente de los fármacos modificadores de la enfermedad. Estas son las guías NICE de julio del 2018, donde se realizó una revisión de la evidencia sobre el diagnóstico del manejo de la artritis en adultos, que se tomaron estudios aleatorizados controlados, las revisiones sistemáticas de los estudios aleatorizados controlados, donde se terminaron incluyendo un total de 48 que estaban en el periodo de tiempo de 1967 al 2016. El consenso y el comité terminó dando algunas recomendaciones donde los AINES mostraban en general un pequeño beneficio para el alivio sintomático de la artritis reumatoide. Sin embargo, estos resultados no eran clínicamente significativos. Se mostró un beneficio sobre la rigidez y su funcionalidad, y estos resultados fueron inconsistentes, y cuando compararon los AINES contra el placebo, los hallazgos fueron una mejoría del dolor cuando se usaban los AINES. Sin embargo, estas conclusiones también fueron inconsistentes debido a que las escalas que se usaban para objetivizar el alivio del dolor eran diferentes en todos los estudios, y es por eso que este hallazgo fue inconsistente. También en estas guías nos enfatizan en que debemos minimizar los riesgos y eso se hace disminuyendo las dosis por el menor tiempo posible. En cuanto a los otros analgésicos, lo que ellos nos mostraban era que había una evidencia muy limitada del tratamiento combinado, y lo que se veía era un beneficio clínico sobre el placebo para la función, no beneficio para el dolor, y se encontraban pruebas limitadas en cuanto a los antidepresivos tricíclicos versus el placebo, AINES comparados con el paracetamol y AINES versus placebo opioide y AINE. No se encontraron evidencias del nefopam, de gabapentinoides o de antidepresivos, y en general lo que vieron es que hay muy pocos estudios de estrategias para el manejo del dolor que no sea AINE. Esta es una revisión Cochrane cuyo objetivo era determinar cuál es la eficacia y la seguridad de los neuromoduladores en el tratamiento del dolor en pacientes con artritis reumatoide, y los neuromoduladores que iban a ser incluidos en esta revisión eran los anticonvulsivos como la gabapentina, la pregabalina, la fenitoína, también incluían la ketamina, el bupropión, el nefopam y los cannabinoides. Sin embargo, los documentos que se incluyeron en esta revisión fueron un total de 4, donde solamente teníamos nefopam, capsaicina y cannabis. Y esto fue debido a que de los otros medicamentos que mencioné no había literatura. Aquí la conclusión principal de este estudio es que tenemos pruebas débiles sobre la reducción del dolor en cuanto al nefopam oral, la capsaicina tópica y el cannabis versus el placebo. Estos 3 fármacos generan unos efectos secundarios que son significativos, y tenemos una estimación no fuerte debido a las dificultades en el sesgo de estos estudios, a que teníamos pocos participantes y había una falta de los datos de los eventos adversos. Sin embargo, ellos resaltaban que la capsaicina podría ser un tratamiento adicional para el dolor local que es persistente en pacientes que tengan una respuesta inadecuada o tengan tolerancia a otros tratamientos. Esta es otra revisión Cochrane que tenía como objetivo determinar la eficacia y la seguridad de los antidepresivos para el tratamiento del dolor en pacientes con artritis reumatoide, y acá se incluyeron estudios controlados aleatorizados que comparaban el tratamiento antidepresivo con otro tratamiento. Los antidepresivos que se iban a incluir eran los antidepresivos tricíclicos, los IMAO,
los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y en total se terminaron incluyendo 8 estudios controlados aleatorizados, en donde todos los ensayos evaluaban los antidepresivos tricíclicos y 2 de ellos evaluaban los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. En cuanto a la calidad de las pruebas, pues eran insuficientes y no hay evidencia de que los antidepresivos tricíclicos afecten el dolor o el estado funcional, o que generen algún tipo de impacto en el estado de ánimo. Y no se encontraron ensayos sobre el efecto de estos antidepresivos tricíclicos sobre la calidad de vida o el impacto en la calidad del sueño y los efectos secundarios y sus complicaciones. Para hablar un poquito de los opioides, teniendo en cuenta que estas estrategias del tratamiento del dolor pues son limitadas y varían entre el manejo, el manejo específico de los médicos tratantes como los reumatólogos, y hemos visto que el control del dolor va más allá del efecto del control de la enfermedad en sí. Con frecuencia se ha visto que los médicos tratantes llegan a considerar el papel potencial de los opioides como una parte del tratamiento de la artritis reumatoide. Acá se realizó este estudio del 2019, donde se realizó un estudio observacional en los pacientes con artritis reumatoide para evaluar el uso de los opioides recetados a lo largo del tiempo del 2006 al 2014. Esto incluía una corte de 70.900 pacientes que fueron estudiados en este periodo del tiempo, y en general el uso de los opioides aumentó lentamente desde el 2010, y en este mismo año, cuando suspendieron el propoxifeno, se evidenció un aumento proporcional del uso de la hidrocodona y del tramadol. En este segundo análisis solamente se tomaron los datos del 2014 para determinar cuál era la variabilidad del uso de los opioides que se pudiera atribuir a los hábitos de la prescripción médica. Y lo que encontraron es que los usuarios habituales de este total de pacientes era un 41%, donde se comparaban, digamos, las características clínicas con respecto a los otros grupos, como los usuarios intermitentes, que eran el 19%, y los no usuarios, que eran el 40%. De los usuarios habituales, lo que se evidenció es que la edad media de ellos es del 67 años, el 80% corresponde a mujeres y 12% son afroamericanos. Adicionalmente, nos mostraban cuáles eran los factores de riesgo asociados al uso de opioides. Describían la intensidad del dolor. A mayor intensidad de dolor, no describían exactamente cuantitativamente cuál era la intensidad. También describían a mayor discapacidad, mayor uso de opioides, el sexo femenino, como mostré anteriormente, y el mayor duración de la enfermedad. En cuanto a la eficacia a corto plazo, los opioides débiles son efectivos para algunos pacientes. Sin embargo, los efectos secundarios superan el beneficio, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta para la formulación de los opioides. No hay pruebas suficientes para sugerir el beneficio sobre el uso de los opioides potentes sobre los débiles, y para hablar de la eficacia a largo plazo no se asocia con una mejoría de la calidad de vida. Después de 4 semanas se extrapolaron los resultados de un estudio de osteoartrosis, donde el tratamiento duró este periodo de tiempo con opioides, y acá la efectividad disminuyó después de que pasaron las 4 semanas, y acá se vio que los efectos secundarios llevaron al 5% de los pacientes a interrumpir el tratamiento. De este estudio también surgieron algunas preocupaciones de seguridad relacionadas con los opioides en artritis reumatoide, donde específicamente nos hablaban de que aumentaba el riesgo de fractura y aumentaba el riesgo de eventos cardiovasculares. Este hallazgo era un hallazgo que fue inesperado para los autores. Esta es una revisión sistemática de la literatura que fue publicada en el 2011. Esta incluyó 11 ensayos clínicos aleatorizados y cuasi aleatorizados que estaban en el rango del tiempo de 1969 al 2006, y cuyo objetivo era evaluar cuál era la eficacia y la seguridad de los opioides para el tratamiento del dolor en artritis reumatoide. Estos estudios lo que comparaban era los opioides versus otras terapias, como podían ser el placebo, los AINES, el paracetamol, antidepresivos, neuromoduladores. Incluso también estudios lo comparaban con un manejo no farmacológico, como la acupuntura y el TENS. De acá es importante ver que estos 11 estudios que incluyeron en la revisión eran bastante heterogéneos,
con respecto, por ejemplo, al opioide que se estaba estudiando, o si tenían un uso concurrente de otros analgésicos no opioides, o si estaban recibiendo el manejo modificador de la enfermedad. Es por esto que los hallazgos cuantitativos de este estudio pues deben ser interpretados con precaución, y al comparar los opioides con las otras terapias, ellos llegan a la conclusión de que la dosis única genera un alivio del dolor versus el placebo. No hay evidencia de superioridad de los opioides versus los analgésicos no opioides, y acá nos vuelven a hablar de los efectos adversos que son bastante frecuentes y van a limitar la adherencia al tratamiento. No se pueden generar conclusiones con respecto a la eficacia y la seguridad de estos fármacos por más de 6 semanas, porque ninguno de los 11 estudios que evaluaron duraban más allá de este periodo de tiempo. Hemos venido hablando. Doctora Catalina, perdón, qué pena ¿Sí? con usted, le recuerdo que le quedan 2 minutos de su charla. Sí, señora, ya estoy terminando. En el manejo integral de la artritis reumatoide, las recomendaciones EULAR del 2018 no solamente tienen el manejo farmacológico y las intervenciones del dolor que hemos venido hablando a lo largo de la charla, sino que siempre tenemos que tener en cuenta este manejo integral con la educación, la actividad física, el ejercicio, el uso de ortesis e intervenciones psicosociales. Finalmente, como conclusiones, tenemos que el inicio temprano de los modificadores de la enfermedad se deben hacer en la ventana de oportunidad que mencionamos. A pesar de este uso de modificadores de la enfermedad y que tengamos controlada la inflamación articular, hay un porcentaje muy elevado de pacientes que va a persistir con dolor, y tenemos muy poca evidencia en cuanto al manejo del dolor en la artritis reumatoide. Sin embargo, si nos vamos a las bases de los mecanismos del dolor y la fisiopatología que mencioné, específicamente en la parte de sensibilización central, esto nos sugiere una posible efectividad de terapias combinadas, como puede ser el uso de neuromoduladores. Sin embargo, pues por lo anterior que no tenemos muy buena evidencia, debemos incentivar la investigación en este campo para mejorar la calidad de vida de los pacientes con artritis reumatoide. Y en nombre de todo el equipo de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos de la Universidad de La Sabana, les agradecemos a todos ustedes por su atención y quedamos atentos a cualquier duda. Muchas gracias. Doctora Catalina, muchísimas gracias por su excelente conferencia, muy completa, muy fluida. Felicitaciones. Doctora Marta nos va a ayudar a presentar a su equipo de residentes para conocerlos, abran sus cámaras para poderlos conocer y que el resto de residentes del país conozcan quiénes son y en qué áreas están. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y les vamos a presentar, los residentes se van a ir presentando. Yo no sé qué pasa con mi cámara, pero no me está funcionando, pero ellos ya se van a ir presentando. Por favor, entonces, si ustedes quieren, adelante para que se puedan presentar. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Camilo Sánchez, soy médico cirujano de la Universidad de Caldas y actualmente soy residente de segundo año del programa de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos de la Universidad de La Sabana. Daniela, adelante. Buenas noches, mi nombre es Daniela Seija, soy médico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y soy residente de segundo año del programa de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos de la Universidad de La Sabana. Buenas noches, mi nombre es Laura Juliana Gómez Márquez, soy médica de la Universidad Javeriana y soy residente de primer año del programa también de La Sabana. Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Umbacía, yo soy médica general de la Universidad Nacional de Colombia y soy residente de primer año de medicina. Buenas noches, mi nombre es Laura Jimena Prada, soy médica de la Fundación Universitaria San Martín de la sede de Bogotá y soy residente de primer año, igualmente de Dolor y Cuidados Paliativos de la Universidad de La Sabana. Buenas noches para todos, mi nombre es Jimena Rodríguez, yo soy médico egresado de la Universidad del Bosque y residente de primer año de la Universidad de La Sabana. Buenas noches para todos, mi nombre es Claudia Cárdenas, yo soy egresada de la Universidad del Rosario y hago parte del primer año de Cuidados Paliativos de la Universidad de La Sabana. Hola, buenas noches, mi nombre es Angélica Fernández,
Soy egresada de la Universidad de La Sabana y estoy en primer año de Medicina del Dolor y Cuidado Paliativo. Muchas gracias. Milena, muchas gracias. Ya se han presentado todos los residentes. No sé por qué mi cámara sigue sin prender, pero pues les queremos agradecer a la asociación y nuevamente a la doctora Vilena por toda su organización. Gracias. Bueno, el equipo es bastante arduo, estamos varios aquí apoyando, Juan Bernardo y todo el equipo de la asociación. Recordarles que ustedes hacen parte, como residentes y fellow, hacen parte de la asociación. Cuando terminen pueden seguir vinculados a la asociación y pues estar organizando eventos, y yo los invito a que me sigan apoyando en este gran evento que es para ustedes. Seguimos con la Universidad del CES. La doctora Marta Patricia está conectada. Hola Martica, desde siempre me has acompañado, muchísimas gracias. ¿Tienes la cámara, el audio cerradito? Ya, hola. Para que le den a la doctora. Hola. Muchas gracias, Miri, por haberme invitado, por estar siempre, desde siempre en este congreso tan bueno. Bueno, entonces te presento mi conferencista. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a continuación. La Universidad del CES tiene su programa que empezó en el 2012. Pues fue acreditado en el 2011 y la primer corte fue en el 2012. En este momento llevamos 20 egresados, con los que, pues, 20 teniendo en cuenta los 4 que estamos ahorita pues en este curso, que son los últimos que estamos, serían 20 en total. El día de hoy nos acompaña la doctora Nora Marcela Mendoza. Ella es egresada como anestesióloga de la Universidad de Antioquia y es médica también de la Universidad de Antioquia. Tiene su maestría en educación y actualmente cursa su primer año de residencia de dolor y cuidados paliativos. El programa de nosotros de dolor y cuidados paliativos es un programa que es una segunda especialidad, es para anestesiólogos solamente y dura 1 año y medio. Es nuestro programa. Es una subespecialidad y esta es pues como nuestra corte. Más adelante les mostraré los residentes que en este momento están con nosotros, que son 4 en el momento, que dura pues el programa 1 año y medio. Están unos terminando y otros empezando. La doctora Nora nos va a hablar hoy sobre diabetes y dolor, la actualidad, lo que hay de nuevo. Adelante, doctora Nora. Bueno, gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien, cierto? Se oye muy pasito, Marci. ¿Me escuchan bien ahí? O colocarte audífonos o hablar más cerca al micrófono para que sea. Sí, está. Voy a apagar. Vamos a hacerlo con audífonos. ¿Me escuchan en este momento bien? Sí, doctora Marcela, la escuchamos muy bien. Ah, bueno, súper. Bueno, entonces, buenos días a todos. Como les dijo la doctora, venimos con el programa de la Universidad CES y vamos a hablar acerca de dolor y diabetes, una actualización en la última evidencia sobre el tema. Les recuerdo, soy Nora Marcela Mendoza, soy médica, anestesióloga y magíster en educación médica de la Universidad de Antioquia y en el momento fellow de dolor y cuidado paliativo con la Universidad del CES y les hablo desde Medellín. Entonces, inicialmente declaro no tener ningún conflicto de interés y este es un evento de estricto interés académico. Vamos a pasar entonces por diabetes y dolor, empezando con la epidemiología, los fenotipos dolorosos en la diabetes, cuáles son los modificadores de la historia natural de la enfermedad, el control farmacológico del dolor y finalmente a tratar de hacer una semblanza de cuál puede ser el papel del intervencionismo analgésico en este tipo de patologías.
Entonces, la diabetes es una enfermedad de proporciones epidémicas. En este momento, el 8% de la población mundial se ve afectada, y si analizamos solo a los pacientes mayores de 65 años, tenemos que una cuarta parte de la población del mundo sufre de diabetes, y lo que es más preocupante, esperamos que en las próximas 2 décadas esta incidencia se duplique. En estos momentos, solo teniendo en cuenta gastos directos en salud, estamos hablando del 12% del gasto global, y nuestro país no se salva de esta estadística. Digamos, estos son datos del 2010 del doctor Asher en Bogotá. Dice que para la población urbana de mayores de 30 años tenemos una incidencia del 7.4%. Esto fue en el 2010, hace 10 años. Posiblemente mediciones actuales mostrarían una incidencia mayor de la patología. Con respecto al diagnóstico, no muchas cosas han cambiado en los últimos años. Seguimos teniendo los mismos puntos de corte, 126 miligramos por decilitro para glicemia en ayunas, o una prueba oral de tolerancia a la glucosa mayor de 200, o una glicosilada mayor de 6,5. En que hacen mucho énfasis las guías, y que es, digamos, la diferencia mayor de las últimas guías que salieron en manejo de diabetes, en el subgrupo de pacientes de alto riesgo de desarrollo de la enfermedad en los próximos años, lo que también se conoce como prediabéticos. Son pacientes que tengan más de 100 miligramos de glucosa en ayunas, o una prueba de intolerancia a la glucosa, entre 140 y 199, o una glicosilada de 5,7. ¿Qué pasa con este subgrupo de pacientes de prediabetes? Que a 3 años, 30% de estos pacientes van a progresar a diabetes mellitus si no se hace ningún tipo de intervención, o sea, si no afectamos el estilo de vida, si no bajamos de peso o iniciamos metformina. Estos pacientes a 3 años, 30% van a ser diabéticos. Y como vamos a ver, estos prediabéticos tienen una incidencia aumentada en neuropatía, de eso vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, si en 1980 teníamos 108 millones de diabéticos, para el 2004 esa incidencia se cuadruplicó, en el momento 422 millones, y se espera que para el 2040 tengamos alrededor de 650 millones de diabéticos. Como médicos del dolor, digamos, ¿cómo enfocamos nosotros estos pacientes? Entonces, estos pacientes pueden tener 2 fenotipos dolorosos fundamentales. Estos pacientes pueden tener dolor somático o pueden tener dolor neuropático. Y yo quiero hablarles primero que nada del dolor somático, porque, digamos, es lo menos obvio, es lo que menos se piensa cuando se piensa en diabetes. Y sin embargo, estos pacientes diabéticos tienen una incidencia aumentada tanto de osteoartritis como de tendinopatías, en general de toda la enfermedad osteomuscular degenerativa. 47% de los pacientes con diabetes mellitus tienen algún tipo de osteoartrosis focalizada, y el ser diabéticos es un factor de riesgo para una osteoartritis rápidamente progresiva. Además de eso, esto es un pobre predictor de respuesta a la intervención quirúrgica y en general a todas las intervenciones que hagamos. Tienen una fisiopatología en común. Como sabemos, la osteoartritis y las tendinopatías son enfermedades degenerativas. Los pacientes diabéticos tienen un estrés oxidativo, una inflamación de bajo grado, una acumulación de productos avanzados de la glicosilación, y además de eso, la leptina, que es una hormona que es segregada por los adipocitos, se ha relacionado con apoptosis en los condrocitos. Entonces, tienen mucho fisiopatológicamente de base en común. En cuanto a las tendinopatías, el 50% de los pacientes diabéticos que abandonan los programas de ejercicio lo hacen porque presentan dolor musculoesquelético. Es común que presenten tendinopatía aquiliana, fascitis plantar o epicondilitis, y entre los factores de riesgos para hacer tendinopatía está el uso de insulina o una duración de la enfermedad mayor a 5 años. En cuanto a estudios que hay, entonces les traigo esta revisión sistemática metaanálisis del 2016. Básicamente lo que se trató fue de mirar cuál era la relación, digamos, en cuanto a incidencia, no causalidad, de osteoartritis y diabetes, que se encontró en 16.000 pacientes. Hay una asociación significativa entre la osteoartritis y la diabetes. Es independiente del peso, es decir, no es solo que el paciente diabético sea gordito y eso sobrecargue la articulación. Incluso cuando controlamos para el índice de masa corporal, esta asociación se mantiene. ¿Qué más se ha encontrado? Digamos, esto es un estudio de menor peso de evidencia, es un retrospectivo, pero es interesante porque trató de mirar qué pasaba con el control glicémico y el dolor en los pacientes con osteoartritis y diabetes. Entonces, ¿qué se encontró? Que a mayor nivel de hemoglobina glicosilada, mayor dolor presentan estos pacientes. Uno podría extrapolar entonces, pero esto no está probado, que si mejoramos el control de la glicemia, el control del dolor en osteoartritis localizada mejora. Entonces tenemos como alguna evidencia para recomendar mejorar el perfil glicémico para mejorar control del dolor en osteoartritis y diabetes.
Esta patología, digamos, tiene bastante evidencia cuando la buscamos y es el hombro doloroso del diabético. Sabemos que la capsulitis adhesiva es una enfermedad que puede presentar hasta el 3 al 5% de la población general. Se caracteriza por un dolor y una restricción del movimiento de la articulación glenohumeral que son pasivos, se presentan en alrededor de 18 meses. Es un diagnóstico que es clínico y es más común en mujeres de edad media. Y generalmente son pacientes que no tienen historia de trauma. ¿Qué pasa? Que la población diabética tiene una mayor incidencia de esta patología. Aquí vemos un metaanálisis de la prevalencia de capsulitis adhesiva en hombro y diabetes. Entonces, vemos que la capsulitis adhesiva es 5 veces más común en la población diabética que en la población general, llegando a alcanzar hasta un 13% de la población diabética en la incidencia de esta patología. No hay relación o no se encontró en el metaanálisis relación con el control glicémico y la presentación de la enfermedad. Lo que sí sabemos es que el hombro doloroso del diabético tiene una pobre respuesta al manejo conservador, muchas veces van a requerir un manejo quirúrgico temprano, y que todo paciente que se presente a nuestra consulta con una capsulitis adhesiva debemos hacerle screening para diabetes mellitus, porque el 30% de estos pacientes van a presentar la enfermedad. Además de eso, sabemos que en diabetes se presenta una neuropatía, una disfunción autonómica, y estos pacientes con hombro doloroso tienen un riesgo aumentado para un doloroso regional complejo tipo 1, entonces debemos también buscar esos síntomas en el examen clínico. Bueno, ya llegando a lo que vinimos, ¿cierto? Las manifestaciones neuropáticas. Entonces, lo más conocido, digamos, el fenotipo más conocido de la neuropatía del diabético es la neuropatía de fibras pequeñas o la neuropatía distal sensitivo-motora, pero estos pacientes también pueden hacer neuropatías autonómicas y plexopatías, y como médicos de especialistas en dolor estamos obligados a conocer la incidencia de estas patologías. Ellos pueden hacer una neuritis por insulina, una neuropatía caquéxica, mononeuropatías craneales, por ejemplo, siendo la más común la del tercer paro, la del oculomotor. Todo esto obviamente requerirá un estudio generalmente por la especialidad de neurología para descartar otras causas, pero la diabetes está entre las causas reconocidas de mononeuropatías craneales. Estos fenotipos dolorosos van a variar, siendo el más común el de en guantes y botas de la neuropatía sensitiva distal, pero recordemos, pueden hacer radiculopatías, pueden hacer plexopatías y pueden hacer neuropatía visceral, como la neuropatía autonómica. Esta neuropatía autonómica se caracteriza por taquicardia, intolerancia al ejercicio, disfunción eréctil, síntomas urinarios como nicturia, dolor en la región suprapúbica. También interesante para nosotros, esta neuropatía autonómica es una causa de dolor abdominal, entonces estos pacientes hacen un dolor abdominal postprandial, náuseas y constipación. Si tenemos este cuadro en un diabético, debemos sospechar una gastroparesia y solicitar, pues iniciar manejo y solicitar también valoración por gastroenterología cuando lo consideremos necesario. El 20% de toda la población diabética tiene esta complicación, es más común en los diabéticos tipo 1 que usualmente la tienen al diagnóstico. Y es un marcador de mortalidad cardiovascular. La plexopatía diabética, les traigo esta simple diapositiva, no es una patología muy común, pero creo que como médicos del dolor estamos obligados a saber que esto puede pasar. Es un déficit unilateral de inicio abrupto que puede presentar, también se conoce como amiotrofia diabética, puede presentarse incluso antes de tener el diagnóstico de diabetes. Se caracteriza por un déficit focal asimétrico progresivo y puede presentarse atrofia local, que es lo que les muestro en la imagen. Estos pacientes necesariamente tendrán que hacerse electromiografía y resonancias de plexo, y entre los diagnósticos diferenciales pues descartar otras causas, pero debemos estar prestos a sospecharla. La neuropatía simétrica distal, entonces el pan nuestro de cada día, el fenotipo más común de la neuropatía diabética, es común en adultos mayores de 50 años y es por definición crónica, simétrica, dependiente de distancia y sensitivo-motora. Si ponemos neuropatía diabética en PubMed, encontramos más de 30.000 resultados, entonces yo voy a tratar de resumirles como lo más importante, lo que encontré en las revisiones, digamos, de los últimos años. Datos importantes, el 50% de los diabéticos van a tener neuropatía simétrica distal, pero solo el 25% de los diabéticos tipo 2 van a tener un dolor neuropático significativo, es decir, muchos de estos pacientes no les duele, pero tienen neuropatía. Y, dato importante, los pacientes prediabéticos tienen una incidencia de neuropatía del 11%, mucho mayor que la población general. Es decir, que es prediabético y tiene síntomas sensitivos distales, o una paciente normal con algunos hallazgos sugestivos de síndrome metabólico que tiene síntomas neuropáticos
cristales, por favor hagamos el screening para diabetes mellitus. ¿Qué pasa con esos pacientes que no tienen dolor? No olvidemos que tienen un riesgo aumentado de amputación y de caídas. Entonces, en nuestra consulta como médicos del dolor, cuando tengamos pacientes diabéticos, siempre debemos hacer screening para neuropatía, así el paciente no refiere a dolor, porque ese paciente puede tener un riesgo aumentado de caídas que nosotros podemos empeorar con la medicación que ordenemos, y porque estamos obligados como médicos que somos a descartar la presencia de úlceras en el pie y a advertirle a ese paciente que tiene un riesgo aumentado de amputación. La fisiopatología de la neuropatía diabética, especialmente en la diabetes tipo 2, no está totalmente comprendida. Se sabe que hay un estrés oxidativo que es causado por la sobrecarga de sustratos. Eso aumenta la incidencia de la aparición de especies reactivas de oxígeno, activa la vía de los polioles y causa acumulación de productos avanzados de glicosilación, que no son más que proteínas glicosiladas. Más adelante en la fisiopatología hay una disfunción circulatoria, o sea, un daño de la base nervorum, que contribuye al daño de la fibra pequeña que tienen estos pacientes. Con respecto al diagnóstico, es un diagnóstico eminentemente clínico y de exclusión. El hallazgo más temprano es la pérdida de la sensibilidad a la fibración, ya más tardío podemos tener disminución de reflejos y pérdida de fuerza en los artejos. Es obligatorio por el último statement de la ADA hacer screening con monofilamento de 10 gramos en el dorso del primer metatarso una vez al año a todo paciente diabético. Sin embargo, 45% de los pacientes diabéticos refieren que a ningún médico les ha revisado los pies. Por favor, que ningún paciente diabético pase por nosotros sin nosotros revisarle los pies y explicarle la importancia que tiene el cuidado de pies para su patología. También miremos entonces piel, pulsos, y la electromiografía, digamos, nos va a mostrar cambios solo en casos avanzados, es decir, tener una electromiografía normal no descarta que el paciente tenga obviamente neuropatía diabética. ¿Qué pasa con la electromiografía normal y si queremos hacer pues un diagnóstico más exacto? Existen otros medios para hacer el diagnóstico definitivo con los criterios de Toronto de la neuropatía diabética. Está la biopsia de piel, donde lo que nos va a mostrar es una densidad disminuida de las fibras nerviosas intraepidérmicas, y este examen que se llama la microscopía corneal confocal es un examen que es muy prometedor porque es un examen que no es invasivo. El oftalmólogo mira la córnea y mira la población de dendritas en la córnea y es un estimativo de neuropatía de fibras pequeñas y de respuesta al tratamiento. Problema, no está disponible en Colombia, pero posiblemente en los próximos años sí, y nos va a ayudar a hacer el diagnóstico más exacto en esos pacientes que tienen todos los síntomas, pero una electromiografía normal. El diagnóstico diferencial, entonces 10% de los pacientes tienen causa secundaria y nos recomiendan activamente que descartemos causas secundarias con la historia clínica y con paraclínicos. ¿Qué otras cosas tenemos que pensar? O sea, no es quedarse, es diabético, por eso luego no siente los piecitos, pare de contar, no. Indaguemos otras causas: uso de alcohol, disfunción tiroidea, exposición a metales pesados. Siempre medir niveles de vitamina B12, B1, obviamente función renal y hepática. En los pacientes que tengamos alta sospecha, por ejemplo, los pacientes que hayan recibido tratamientos prolongados con isoniazida por tuberculosis, sería bueno hacer unos niveles de B6, nunca sobre un examen de VIH, que es otra causa de neuropatía de fibras pequeñas. Las vasculopatías en pacientes que tengan síntomas sistémicos o aumento de los reactantes de fase aguda, y obviamente los síntomas paraneoplásicos, que son los grandes simuladores y que pueden simular prácticamente cualquier enfermedad. Con respecto al manejo, entonces, digamos que existen 3 pilares en el manejo de los cuales yo les quiero hablar. Está la prevención, está el manejo específico fisiopatológico y está el control del dolor. ¿Qué sabemos con respecto a la prevención? Bueno, esto sería lo ideal, ¿cierto? Controlemos intensivamente la glicemia de estos pacientes para evitar que presente la neuropatía. Digamos que la evidencia está muy clara en diabetes tipo 1, con el estudio del DCST. Es un estudio muy famoso que salió hace alrededor de 15 o 10 años. Se mostró que cuando hacíamos control intensivo de la glicemia había una reducción en la aparición de neuropatía diabética en los diabéticos tipo 1 del 78%. ¿Qué más? Que estos pacientes tenían una memoria metabólica, es decir, los siguieron a 5 años y a pesar de ya no estar haciendo empleo de la estrategia de control intensivo, estos pacientes que se les había aplicado el control intensivo seguían teniendo menor incidencia de neuropatía. Wow, muy prometedor, y por eso el control intensivo de la glicemia se puso tan de moda en una época. Sin embargo, después salió el estudio en diabéticos tipo 2, que es el ACORD. Encontraron que la reducción de neuropatía en pacientes diabéticos tipo 2 con el control intensivo de la glicemia era mucho
mucho más modesta, tal vez de un 5 a un 9% y no alcanzaba a ser significativa, y que además de eso, estos pacientes tenían un aumento de la mortalidad. ¿Eso a qué apunta? A que hay una diferencia esencial en la fisiopatología, y eso es de lo que nos hablan todas las últimas revisiones. Hay una diferencia en la fisiopatología del daño nervioso en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, y hasta que no encontremos ese blanco molecular, posiblemente no va a haber un medicamento mágico que, digamos, evite la progresión de esta enfermedad en los pacientes. ¿Y cuál parece ser la diferencia en la fisiopatología? El síndrome metabólico. Como sabemos, los pacientes diabéticos tipo 2 rara vez son diabéticos y ya normalmente tienen una triada o tienen un complejo sindromático de obesidad abdominal, trigliceridemia, un perfil de LDL desfavorable, de HDL desfavorable, hipertensión. Todo eso sumado a la hiperglicemia, que hace que se les dañen las fibras nerviosas. Entonces se ha encontrado que los triglicéridos son tóxicos para los nervios pequeños, que los HDL son tóxicos para los nervios pequeños. Eso es interesante también para los pacientes de cáncer, porque se ha encontrado que otra neuropatía de fibras pequeñas, que es la neuropatía por quimioterapia, tiene relación con el síndrome metabólico. Los pacientes que tienen síndrome metabólico y van a quimioterapia hacen más neuropatía de fibras pequeñas, y que los pacientes que están en quimioterapia y hacen ejercicio, específicamente en quimioterapia con taxanos, previene la aparición de daño de fibras pequeñas. Entonces, todas estas neuropatías en su fondo fisiopatológico están conectadas. Y recordemos entonces lo que les decía, en prediabetes también hay neuropatía, hasta el 8.7% de sus pacientes van a tener dolor severo neuropático, y la aparición de neuropatía es un predictor de progresión a diabetes mellitus. Cuando tengamos un paciente con una neuropatía de fibras pequeñas, criptogénica, o sea, de causa desconocida, siempre primero descartar diabetes. No todo es el azúcar, entonces, no todo daño es por la hiperglicemia. La obesidad también causa daño. De hecho, hay estudios que muestran que la cirugía de control de peso, la cirugía bariátrica, previene, en pacientes obesos, previene la aparición de neuropatía. Con respecto al manejo específico fisiopatológico, hay mucha información, entonces existen múltiples medicamentos, los inhibidores de la lactosa reductasa, la benfotiamina, los inhibidores de la proteína quinasa C, la actovegina, que es un concentrado de suero de ternera, y el ácido alfa-lipoico. Como dato general, como para no darles de cada uno específicamente la evidencia, les digo, no tiene suficiente peso ninguno. Y ahí es donde vienen los estudios. Como no entendemos la fisiopatología, no hemos encontrado el blanco molecular. Ninguno de estos medicamentos está, digamos, universalmente aprobado o protocolizado para prevenir la aparición de neuropatía diabética. El que mejor efecto ha mostrado es el ácido alfa-lipoico, y lastimosamente solo fue efectivo en el uso intravenoso y por cortos periodos de tiempo. Está autorizado en todo caso para su uso por la FDA. La actovegina está autorizada en Rusia y la benfotiamina está autorizada a nivel mundial. Los inhibidores de la lactosa reductasa, el último creo que se llama Ralteplase, está autorizado para uso en Japón, pero no han tenido como tan buenos resultados en los ensayos tipo 3, entonces definitivamente ninguno de estos medicamentos es todavía la píldora mágica para la neuropatía diabética. Hablemos entonces de control del dolor para terminar. Existen múltiples estudios, aquí muestro algunas de las guías. Si usted se pone a buscar guías en manejo del dolor del diabético, encuentra 1001, que hace que cuando usted se enfrenta al tema se encuentre casi que en una jungla. Bueno, hay mucha información, pero entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué le vamos a formular al paciente? Gracias a Dios siempre existe gente que hace este trabajo por nosotros, entonces este es un artículo que les recomiendo mucho, es un análisis de todas las guías existentes. Es un poquito viejito, pero digamos que la información no ha cambiado mucho. Básicamente, todas las guías están de acuerdo en que los tricíclicos y la duloxetina están en primera línea. Algunas también incluyen la gabapentina y la pregabalina en la primera línea, y los opioides definitivamente los dejan para un momento posterior. Con respecto a los medicamentos, digamos, de los que mejor evidencia tiene es de los inhibidores duales de la recaptación, como la duloxetina. Esta es una revisión sistemática de este Journal of Pain, que solo tuvo en cuenta estudios de alta calidad de RCTs y un número importante de pacientes, 4.084 participantes. A pesar de la heterogeneidad de los estudios, se encontró que definitivamente la duloxetina es superior al placebo. No hay suficientes elementos para decir si es superior a otros medicamentos, pero definitivamente es superior al placebo para neuropatía diabética.
Este otro es un estudio, digamos, muy interesante como para tener un resumen de todo, salió en Neurology en el 2017 y lo que hizo fue recopilar toda la evidencia de alta calidad para cada uno de los medicamentos que se usan en neuropatía diabética. ¿Qué se encontró? Tanto la duloxetina, la venlafaxina, la pregabalina, la oxcarbamazepina, ojo, no la carbamazepina, sino la oxcarbamazepina, los tricíclicos, los opioides y la toxina botulínica son mejores que el placebo. Entonces, si usted decide iniciar su manejo con cualquiera de esos medicamentos, no está haciendo algo que vaya en contra de la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? ¿Qué no es efectivo? Los opioides fuertes como la oxicodona, la gabapentina no muestra efectividad en ningún RCT y la capsaicina al 0.075, que es la presentación que tenemos disponible en Colombia. ¿Qué salvedad hacen ellos? Estos son solo seguimientos a 6 meses y ningún medicamento mostró mejoría de la calidad de vida. También dicen, no hay ninguna evidencia para decir que un fármaco es mejor que el otro. Con cualquiera que usted inicie, tiene elementos para apoyarse en la literatura para hacerlo. Acá les muestro esta tabla cuando revisen el artículo, si lo desean hacer, la pueden mirar a profundidad, solo tuvieron en cuenta RCTs y de cada medicamento dicen si fue o no fue efectivo, haciendo pues un análisis ya compilado. Otro medicamento que está muy de moda ahora en dolor neuropático, ¿cierto? El cannabis. Entonces, ¿tenemos alguna evidencia para mandar cannabis en neuropatía diabética? Digamos, esta es una recopilación de toda la evidencia que hay para uso de cannabis en múltiples patologías y encontraron que el cannabis tiene una evidencia aceptable para dolor por cáncer, dolor funcional como fibromialgia y enfermedades reumatológicas. Lastimosamente, en neuropatía diabética los efectos han sido muy inconsistentes. Recordemos que en este momento solo hay una guía, que es la guía europea para dolor neuropático, que recomienda el cannabis y teóricamente en tercera línea para dolor neuropático, o sea, deberíamos haber agotado otras opciones primero, pero está dentro de lo factible y lo que podemos usar en este tipo de pacientes. Esta es la propuesta que les traemos desde el grupo del CES, entonces, de manejo de estos pacientes. En la evaluación inicial siempre descarte diagnósticos diferenciales, establezca metas de manejo y mejore el control glicémico. Inicie terapia de primera línea. ¿Con qué medicamento? Cualquiera de estos es válido. Antidepresivos tricíclicos, duloxetina o desvenlafaxina, pregabalina o oxcarbamazepina, cualquiera que use según el perfil de su paciente, no es un exabrupto. En segunda línea, si ninguno de estos medicamentos, después de ensayos consistentes, 2 a 4 semanas, con dosis adecuadas, si estos medicamentos no funcionaron, agote la vía de los opioides atípicos, piense en toxina botulínica, en tratamiento tópico o tal vez en cannabis. Muy bien. ¿Qué pregunta nos queda? ¿Cuál es el papel entonces del intervencionismo? Acá les traigo una imagen muy bonita, cortesía del doctor Carlos Restrepo en la Clínica de las Américas. Esto es un paciente paciente diabético con una pancreatitis severa que fue beneficiario de un bloqueo esplástico. Entonces, desde el intervencionismo podemos ayudar también a estos pacientes cuando tienen, digamos, dolores localizados. Podemos ayudar, digamos, de forma importante. Este paciente, si responde a este bloqueo, podrá ser más adelante de candidato a una radiofrecuencia, a otro procedimiento intervenido. No todo tiene que ser esteroides en estos pacientes, que sabemos que son deleterios a corto y a largo plazo, pero desde el intervencionismo podemos ayudar cuando hay dolores localizados. En cuanto a la neuropatía diabética, que es la gran preocupación, ha habido mucho interés en el tema de neuroestimulación espinal y mejoría del dolor en neuropatía diabética. Este es un estudio como del 2014, fue un estudio en RCT, se aleatorizaron solo 36 pacientes, pero esos 36 pacientes mejoraron, digamos, el grupo de intervención con estimulación tuvo una mejoría significativa por más de 6 meses. Lastimosamente hubo una complicación severa, es que un paciente falleció, uno de los pacientes del grupo de intervención, por un hematoma subdural secundario a una punción dural. Este segundo estudio del 2017 miró la severidad de la neuropatía diabética, está relacionada con la mejoría del dolor. Este es un estudio muy interesante, aleatorizaron 48 pacientes. ¿Por qué es significativo? Porque hicieron un seguimiento a 5 años. Sabemos que un gran problema de la estimulación medular es la habituación. Muchos pacientes el primer año les va muy bien y de ahí para adelante empieza a bajar la efectividad. Pero ellos encontraron que a 5 años la mitad de los pacientes todavía tenía una buena respuesta al estimulador y el 80% de los pacientes 5 años posterior del implante lo seguían usando. O sea, este estudio mostró que la estimulación podría ser una alternativa válida. Y el último estudio que les traigo con respecto a estimulación medular, y ya para terminar la charla, es este, que es un estudio que nos salió ahorita en la reunión de la ADA de junio del 2020. No tiene
todavía, digamos, todos los datos completos, pero es lo que tenemos. Es un estudio que es importante por el número de pacientes, 216 pacientes, es un número importante en intervencionismo, que fueron aleatorizados a manejo convencional versus estimulación de alta frecuencia. Todos eran pacientes con dolor mayor de 5 y una hemoglobina glicosilada menor de 10. ¿Qué se encontró? Que a 3 meses estos pacientes tenían una mejoría significativa, tanto del dolor, la calidad de vida. Ningún paciente tuvo una, digamos, efecto adverso serio, pero sí hubo 2 infecciones en el grupo de intervención que se pudieron manejar, digamos, de forma fácil. Entonces, en general, este estudio es un estudio prometedor. Tendremos que esperar a ver más resultados, pero a 3 meses, estos pacientes, digamos, 216 pacientes, el RCT mostró que mejoraban. Entonces, por ahí van como resultados positivos. Bueno, por último, acá les dejo la bibliografía que empleé para que la consulten. Acá está este código QR, si lo quieren bajar, ahí pueden bajar el PDF de la presentación, ahí tendrán la bibliografía si la quieren mirar más. Les mando un saludo muy grande a nuestro grupo de la Universidad CES, desde Incodol, que es nuestro principal centro de práctica, y muchas gracias por la atención. Doctora, muchísimas gracias por su excelente presentación. Doctora María Patricia nos va a presentar a sus 4 fellows en entrenamiento actual. Me parece muy bonita esta actividad porque a pesar de la virtualidad nos podemos ver y conocernos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti de verdad por esta oportunidad para presentarnos. No sé si ya estarán todos aquí para que prendan sus cámaras. Bueno, doctor Martín, adelante, bienvenido. Bueno, gracias, muy buenas noches para todos. Pues mucho gusto, mi nombre es Martín Ramos, soy egresado de pregrado de la Universidad del Valle y posgrado de la Universidad Nacional. Y actualmente estoy cursando mi primer año de fellow con la Universidad CES. Muchas gracias, Martín. Continuamos. La doctora Doris está. No sé. Elizabeth. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Bravo, yo soy médica anestesióloga de la Universidad del Cauca y actualmente fellow de segundo año de dolor y cuidado paliativo del CES. Próxima a graduarse en un mes. Muchas gracias, Eli. No sé si la doctora Doris pueda, porque ella estaba desde Facebook. Aquí sí. está. No te estamos oyendo. Espérate que no se... Tienes apagado yo creo que el micrófono. Doris, no se te oye. Tiene apagado como el micrófono. Esperemos a ver si puede volverse a conectar. La doctora Doris. Doris Liliana, pues si no se nos conecta. Ahí te escuchamos, Doris. Bueno, mi nombre es Doris Liliana Chaverra Mesa, soy médica de la Universidad Pontificia Bolivariana, anestesióloga de la Universidad de Caldas y ahorita fellow de dolor de segundo año de la Universidad CES. Próxima a graduarse. Y la doctora Nora Marcela que nos presentó en este momento su conferencia. Esos son los actuales residentes que tenemos. Este es nuestro grupo actual de residentes. Dile, no sé. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, muchas gracias por la conferencia, por estar acá todo el equipo. Y vamos a seguir con la Universidad del Bosque. El doctor Jairo Moyano no puede estar, pero pues yo voy a presentar un poquito de la esencia del programa. Es importante pues que la Universidad del Bosque se organizó desde el doctor Pedro Bejarano en el año 1989. En ese tiempo se evocaban
un extranjero y un colombiano. Le daba el título la Fundación Santa Fe y no tenían aval todavía de una universidad. Recordar que uno de los fellows que fue el primer fellow colombiano de la universidad o de la Fundación Santa Fe, Juan Miguel Griego, de los cuales tenemos muchos, la doctora Miriam Incapié. En ese momento de los primeros extranjeros estaba el doctor Didier Arza. Luego han salido el doctor Gómez Gese, como muchos lo conocen, Nelson Palechor, bueno, tantas personas muy reconocidas que lideran programas a nivel Colombia. Y desde el año 1900, como desde el 2007, empezó la Universidad El Bosque a generar títulos universitarios, pero ese programa se formó desde la Fundación Santa Fe y a la par estaba el Instituto Nacional de Cancerología. De los primeros estaba el doctor René Linares, y allí está el doctor Carlos Rodríguez, Jairo Moyano, y bueno, múltiples personas. Es como la historia que es importante identificar, y mañana el doctor Rodríguez nos contará un poquito de la historia del dolor en este país. Es importante resaltar que Colombia tiene 30 años liderando. Colombia a nivel Latinoamérica tiene muchas personas muy reconocidas en el dolor, y ahora que tenemos tantas escuelas identificadas, vamos a ser más fuertes a nivel Latinoamérica como especialistas. De verdad, muchas gracias. Vamos a presentar el doctor de la Universidad del Bosque, si lo tenemos por acá, para que prenda su cámara. Juan, puedes presentarte, de qué universidad eres y qué tema vas a mencionar. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Amaya Ríos. Soy, como lo dijo la doctora Milena, fellow del programa de Dolor y Cuidados Paliativos de la Universidad del Bosque con el programa de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a hablar de dolor lumbar y les vamos a traer el algoritmo que desarrollamos en la Fundación. Y ya lo presentamos. La declaración de conflicto, como nos solicita la asociación, declaro no tener conflicto de intereses. Este es un curso organizado por el Comité Científico de Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos y no tengo ninguna relación o ninguna vinculación con la industria farmacéutica. Este algoritmo es un proceso y un desarrollo de un equipo multidisciplinario de muchas personas involucradas en la Fundación Santa Fe, de las que podemos nombrar como principales al Departamento de Ortopedia de la sección Columna, el Departamento de Cirugía en la sección de Neurocirugía y el Departamento de Anestesia, la sección Clínica de Dolor, dirigida por el doctor Jairo Moyano, que es nuestro coordinador del programa. El día de hoy entonces vamos a hacer una introducción inicial sobre el dolor lumbar. Vamos a hablar de banderas rojas, banderas amarillas, imágenes en dolor lumbar en urgencias, y con estos dos ítems vamos a pasar a hablar del algoritmo de diagnóstico y el algoritmo de tratamiento que les traemos esta noche, y unas conclusiones posteriores al final. Para comenzar con la introducción, entonces tenemos que el dolor lumbar es una condición común con una prevalencia estimada en toda la vida de 13.8% para dolor crónico y 80% para cualquier episodio de dolor en cualquier momento de la vida, que en el 85 al 90% es no específico, con una variabilidad en estos porcentajes dependiendo de la referencia, que pueden ir desde un 80 hasta un 95%. 4% de estos pacientes presentarán fractura, menos del 1% tendrán un tumor vertebral primario o una metástasis asociada, y siendo mucho menor el síndrome de Cauda-Equina o una infección vertebral con valores de 0.01% a 0.04%. La mayoría de los pacientes experimentan mejoría en las primeras 6 semanas, y esto lo tenemos que tener claro y lo vamos a repetir en varias partes de la charla, con o sin el tratamiento que nosotros iniciemos. Los objetivos de realizar este algoritmo tenemos dos. El primero, mejorar el cuidado del paciente en el servicio de urgencias a través de una adecuada y completa recolección de la información e iniciar un cuidadoso proceso de toma de decisiones para el manejo de los adultos con dolor lumbar con o sin radiculopatía. El segundo, guiar a los médicos tratantes en la toma de decisiones a través de una serie de posibilidades diagnósticas y tratamientos
en un esfuerzo de mejorar la calidad y eficiencia de atención de nuestros pacientes en el servicio de urgencias en el hospital de la Fundación. Lo que queremos o lo que queríamos hacer con esta guía y con este algoritmo es estandarizar la toma de decisiones, disminuir la variabilidad, sobre todo en el tratamiento y en la solicitud de exámenes, como son las imágenes diagnósticas, que ya vamos a hablar de eso. Entonces llegamos a las banderas rojas. Las banderas rojas parece ser que desde 1911, ese fue el inicio con Thomas Luke, que es un médico que hizo un reporte de 3 casos de 3 pacientes femeninas que llegaron con dolor lumbar a su consulta y que las 3 pacientes fallecieron en los próximos 3 meses después de la valoración inicial de él. Y encontró como características comunes para esas 3 pacientes que las pacientes tenían el antecedente de un CA de seno y dolor nocturno. Y parece que ese fue el inicio de las banderas rojas. Cuando miramos la literatura, Verhagen, que lo tenemos aquí referenciado en la parte inferior de la diapositiva, en el 2016 se hace una revisión de la literatura de todas las guías que hay a nivel mundial y encuentra que hay cerca de 50 banderas rojas. Para nosotros, en nuestro algoritmo, estas son las que vamos a tener en cuenta, que son fiebre, dolor nocturno, historia previa de cáncer, historia reciente de trauma, historia reciente de cirugía de columna, uso prolongado de corticosteroides, síntomas constitucionales, déficit neurológico generalizado, debilidad en las extremidades inferiores, abuso de drogas, VIH, inmunosupresión, paciente menor de 18 años o mayor de 55 años, pérdida de peso sin razón aparente, restricción severa persistente de la flexión lumbar y síntomas neurológicos progresivos, incluyendo síntomas que nos sugieran un síndrome de Caudequina. Para entenderlos de una mejor forma y hacerlo más fácil de entender y aprendérnoslos, es que nosotros vamos a estar enfocados en la búsqueda de 4 patologías en especial, que son el cáncer, la patología maligna, infección, trauma o el síndrome de Caudequina. Estas banderas rojas nos van a sugerir una de estas 4 patologías. Tenemos otras banderas que son las banderas amarillas. Las banderas amarillas hacen referencia a barreras psicosociales para la recuperación, o sea que si el paciente tiene una de estas banderas, va a ser un paciente que no va a mejorar como esperamos, no va a tener la evolución esperada. Entre las que tenemos creencias que el dolor y la actividad hacen daño, un comportamiento enfermizo, que hace referencia a un reposo extendido, y estas 2 quieren decir que, y lo vemos con mucha frecuencia en urgencias, es el paciente que cree que porque tiene dolor lumbar debe estar en reposo y debe evitar la actividad física. Ánimo bajo o negativo, compensación y ganancias secundarias, problemas en el trabajo, insatisfacción laboral, trabajo pesados o turnos, o que le hayan aumentado la carga laboral o le hayan aumentado el número de turnos, y una familia sobreprotectora, o lo contrario, que tenga falta de soporte familiar. En las guías propuestas por el Institute of Health Economics de Alberta en Canadá, publicadas en el 2015 con una revisión del 2017, hacen énfasis en que estas barreras las vamos a combatir con la educación al paciente. La única que no podríamos de estas barreras abordar con la educación es la compensación y las ganancias secundarias, y ellos sugieren que es un paciente que debería tener una valoración adicional por medicina laboral. Con respecto a las imágenes, la mayoría de las guías soportan que en presencia de banderas rojas debe realizarse una resonancia magnética, pero hay que tener en cuenta que no deben ofrecerse de forma rutinaria y solo serán tomadas si los resultados esperamos que cambien algo en nuestra conducta en el manejo del paciente. Esto es complejo muchas veces porque los pacientes a urgencias con dolor lumbar muchas veces solo quedan satisfechos o están buscando activamente una imagen, y creen que si no hay una imagen no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, con la educación es otra de las barreras que tenemos que sobrellevar. Y esto nos trae, esta introducción inicial nos trae el algoritmo planteado por nosotros en la fundación. Entonces, comenzamos con un paciente que ingresa a urgencias, es valorado por ortopedia general, y en este caso se van a hacer 2 cosas, el examen físico y el interrogatorio, y los cuales los 2 están enfocados en buscar las banderas rojas que ya mencionamos previamente. En este punto vamos a tomar 2 caminos. Podemos tomar 2 caminos, uno hacia las banderas rojas, si tiene banderas rojas, o si tiene otro tipo de banderas rojas. Estos 2 caminos nos van a llevar a 2 conductas. Una que es el egreso, o sea, el manejo ambulatorio del paciente, o la hospitalización del paciente. Vamos a comenzar por el egreso. Entonces, es un paciente que no tiene banderas rojas,
vamos a descartar otro tipo de banderas como son las banderas amarillas que hablamos previamente y llegaremos a un diagnóstico. En este caso, el paciente va a tener el diagnóstico de un dolor lumbar inespecífico. Quiere decir, no tiene banderas rojas y no tiene ninguna de las 4 patologías que mencionamos en las banderas rojas previamente. De acá pasamos al tratamiento y el control del dolor. Se hace una revaloración del dolor y si el paciente tiene una mejoría del dolor y una mejoría en la funcionalidad, el paciente terminará en un egreso con unas imágenes adicionales siempre y cuando sean necesarias, que probablemente en este caso no sean necesarias, cita control con especialista, recomendaciones y signos de alarma. Y algo muy importante que traemos como novedoso en este algoritmo y que creemos que es importante es que la primera valoración de fisioterapia debe hacerse en urgencias antes de que el paciente salga egresado de forma ambulatoria. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos no perder tiempo. Si al paciente le damos el egreso y le hacemos las recomendaciones y la solicitud de la valoración por fisioterapia, es probable que por cuestiones administrativas el paciente no alcance a hacer terapia física cuando llegue al control con el especialista o cuando llegue al control ambulatorio. Entonces buscamos que tenga la valoración inicial en urgencias, tenga el plan para la casa y optimizar el manejo para que cuando llegue al control con el especialista ganemos tiempo. Y el resultado sería el egreso del paciente. Ahora nos vamos al lado derecho del algoritmo, en donde el paciente tiene una o más banderas rojas, o el paciente reconsultante. El reconsultante se toma como si fuera una bandera roja. Se hospitaliza en urgencias, se inicia el control del dolor y vamos a tomar 2 conductas. Una es la solicitud de imágenes, que como lo vimos previamente, las banderas rojas nos sugieren la solicitud de imágenes para llegar a un diagnóstico, y la interconsulta por el especialista de columna. En la fundación, la especialidad de columna y los pacientes de columna lo ven 2 especialidades que son neurocirugía o ortopedia columna. Por eso está acá, dependiendo el día, quién lo ve, par o impar. Y llamarán al cirujano tratante si el paciente tiene un cirujano tratante en la fundación. Se llegará al diagnóstico y posterior a esto, si requiere hospitalización en piso, se iniciará el tratamiento y la solicitud de interconsultas necesarias o pasará al manejo ambulatorio con las mismas recomendaciones iniciales que miramos en el paciente del dolor lumbar inespecífico. O sea, imágenes adicionales que tenga que hacerse de forma ambulatoria, la cita control con el especialista, recomendaciones y signos de alarma y también la primera valoración por fisioterapia en el hospital, que eso es uno de los puntos claves, como ya lo mencionamos. Ahora vamos a pasar al algoritmo de manejo del dolor. Entonces, lo vamos a dividir en 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La fase 1 es el manejo inicial, donde comenzamos con acetaminofén 1 gramo IV o vía oral y un antiinflamatorio que para nosotros será ketorolaco 30 miligramos o diclofenaco 1 miligramo por kilo, ya sea vía intravenosa o subcutánea, dependiendo de la disponibilidad de la vía intravenosa. Cuando miramos la evidencia y las guías a nivel mundial, vemos que el acetaminofén, dependiendo de las guías y dependiendo de las referencias que tengamos, no es incluido dentro de los algoritmos. Por ejemplo, el American College of Physicians de Estados Unidos, con una publicación del 2007 y con actualización en el 2017, publicada en Annals of Internal Medicine, ellos comentan que en los beneficios, los pocos estudios que hay sobre el acetaminofén para el manejo del dolor agudo lumbar no muestran beneficios, por lo que no lo incluyen, así como las guías alemanas. Pero cuando vemos las guías NICE del Reino Unido, ellos consideran el acetaminofén no usarlo como tratamiento único, pero sí lo incluyen. Y cuando vemos las guías en Alberta, Canadá, que fue la referencia que les mostré previamente en la diapositiva de las banderas amarillas, vemos que lo incluyen y que los efectos secundarios asociados son mínimos y sí existe una posibilidad de beneficio por lo que nosotros lo adicionamos. Si hay espasmo muscular adicional, vamos a adicionar ciclobenzaprina 10 miligramos, y si hay signos de radiculopatía, vamos a iniciar pregabalina 50-75 miligramos 2 veces al día. Se hace una revaloración del paciente a los 20 minutos. Si hay mejoría, el paciente continúa su manejo hacia consulta externa,
Si no hay mejoría o hay una contraindicación para la utilización de antiinflamatorios, utilizaremos hidrocodona 5 miligramos más acetaminofén 325 miligramos. Se hace una nueva revaloración del paciente. Si el paciente tiene mejoría, el paciente continúa el camino del algoritmo hacia la consulta externa. Si no hay mejoría a pesar de esto, pasamos a opioides fuertes, donde utilizaremos morfina 1 a 2 miligramos o hidromorfona 0.1 a 0.2 miligramos, ambos por vía intravenosa o subcutánea. Esos son los opioides que nosotros consideramos para nuestra institución. Y esto se va a repetir por 3 veces. Si no hay mejoría en las primeras 3 veces, el paciente será remitido para la valoración por clínica de dolor por nosotros para hacer el respectivo manejo. Y esa sería la fase 4. Entonces, aquí tenemos el manejo ambulatorio dependiendo de la fase en la que llegó el paciente, siempre y cuando pues, se le dé, la conducta sea ya el manejo de forma ambulatoria. Entonces, si es fase 1, el tratamiento estará enfocado a tratarlo por 5 días, acetaminofén más un antiinflamatorio que para nosotros es naproxeno o ibuprofeno a estas dosis, máximo por 5 días. Si hay contraindicación para el antiinflamatorio, será hidrocodona más acetaminofén, complementando la dosis del acetaminofén por 5 días. La fase 2 y la fase 3 también incluirán hidrocodona y acetaminofén adicional al antiinflamatorio siempre y cuando no haya contraindicación. Y en la fase 3, si fue más de una dosis del opioide fuerte o si pasó a fase 4, clínica de dolor dará el tratamiento ambulatorio al paciente. Y vamos a adicionar las medidas no farmacológicas que son claves y son importantes, que serán paños de agua tibia o fría. La elección entre paños de agua tibia o paños de agua fría va a depender del paciente y no de nosotros, de cómo el paciente sienta mejoría. Hay pacientes que refieren que sienten mejoría con fría y otros que con tibia. No levantar ni mover elementos pesados, realizar actividad física a tolerancia, evitar el ejercicio de alto impacto, evitar posiciones de sedestación prolongada. Algo muy importante que es retomar las actividades diarias. Y esto va en contra de esa bandera amarilla que les mencioné previamente, que es que muchos pacientes creen que por tener un dolor lumbar tienen que quedarse en casa, quedarse en reposo, quedarse acostados y evitar las actividades, y es todo lo contrario. Y informar al paciente que el tratamiento farmacológico son solo medidas para soportar la actividad física y debe ser lo más corto posible. Como hablamos en la introducción, la mayoría de los pacientes a las 6 semanas van a mejorar, no importa el tratamiento que le demos. Entonces, toca informarle al paciente que el tratamiento farmacológico, en caso de que lo utilicemos y lo vayamos a implementar, va a ser solo medidas de soporte para que él pueda tolerar la actividad física a la cual lo estamos incentivando a retornar y para que tolere la terapia física con la que se va a ir a la casa. Y incentivar la terapia física, que será sedativa, estiramientos isquiotibiales y espinales, fortalecimiento de la musculatura paravertebral y abdominal, un balance lumbopélvico, higiene postural y el plan casero, que desde urgencias lo vamos a mandar para la casa porque va a tener esa valoración inicial. Y adicionar en caso de presencia de espasmos musculares, ciclobenzaprina 10 miligramos y radiculopatía, la pregabalina a 50-75 miligramos 2 veces al día. Con esto llegamos a las conclusiones. Entonces, recordar, la mayoría de pacientes con dolor lumbar agudo o subagudo mejoran con el tiempo sin importar el tratamiento que nosotros demos. Los opioides no son más efectivos que otros analgésicos y en caso de usarse solo lo vamos a utilizar por el menor tiempo posible, en el cual solo lo vamos a utilizar si el paciente tiene una contraindicación para antiinflamatorios o el paciente no mejoró a pesar del antiinflamatorio. Importante, y lo tenemos subrayado, es la educación al paciente, aclararle que tiene que retornar a sus actividades diarias lo más pronto posible y que el tratamiento farmacológico, volvemos a repetirlo, el tratamiento farmacológico son solo medidas para soportar la actividad física y debe ser lo más corto posible. Y ese es el algoritmo que le traemos por parte de la Fundación Santa Fe. Muchas gracias. Doctor Juan, muchísimas gracias. Nos presentó el protocolo, cómo organizan en la Fundación Santa Fe la estructura dentro de las 3 especialidades que manejan dolor lumbar. Muy organizada y muy buena conferencia. Me gustaría
como el doctor Moyano no está, es resaltar que el bosque es para segunda especialidad, porque su primera especialidad son anestesiólogos y hacen un año como especialistas de dolor y cuidados paliativos. Doctor, ¿su compañera estará acá para poderla presentar? Estaba saliendo de la fundación, no sé si alcance, regálame un segundo y la miramos. Hola, Sí, doctora. está presente. Sí, yo estoy acá. Acá está. Hola, doctora Manuela, buenas, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Podrías prender tu cámara? No importa cómo esté, es Sí, conocer. regáleme un segundito. ¿Cómo están? Bien, Ya doctora la Manuela, vi. estamos aquí organizándonos como para presentarles a todo el grupo, de todos los amigos y compañeros y colegas de todos los programas o nuevos programas en el país. La doctora Manuela es anestesióloga y se puede presentar de dónde es. Mucho gusto. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Manuela Flores. Yo soy de pregrado de la Universidad Javeriana, posgrado también de la Javeriana. Ok. ¿Y el doctor Juan es anestesiólogo de qué universidad? Yo soy médico de la Universidad del Norte de Barranquilla y anestesiólogo de la Universidad del Rosario. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Vamos a Gracias a a ustedes ver. por el tiempo. Bueno, este congreso es para ustedes y recordar que hacen parte de la CCP en este proceso y cuando terminen, pues pueden también ser parte de la educación continua, que es el objetivo de este congreso, porque es para ustedes. Hacer parte de este congreso es para mí, llevamos 7 años y para mí es una dicha poder estar nuevamente desde la virtualidad y poder haber logrado este congreso. Ha sido muy bueno y pues estamos todos aquí unidos. Muchísimas gracias, doctora Velilla. No sé si tengan preguntas con respecto a las 3 conferencias. Sí, así es, doctora Vilena. Ya tenemos unas cuantas por acá. Vamos a ir empezando por el primer grupo, ¿sí? El grupo de la sabana. Como les mencionaba ayer, pues la idea pues, es enriquecer esta parte académica, no es acosar a nadie ni cogerlos así, entonces puede responder cualquiera del equipo, puede responder inclusive también el jefe del programa, ¿sí? Siéntanse tranquilos. Esta primera pregunta entonces dice así, dice, de las medidas no farmacológicas para el manejo del dolor en artritis reumatoidea, ¿cuáles tienen mejor evidencia? Bueno, buenas noches. De las recomendaciones no farmacológicas que nosotros expusimos eran específicamente de las guías celular del 2017. Las que tienen mejor evidencia son las de actividad física del ejercicio, que presentaban un efecto positivo sobre el dolor, pero la calidad de esos estudios fueron de baja a moderada. Pero igual pues esos resultados fueron positivos. Ellos también hablaban de otras medidas no farmacológicas como el tai chi y el yoga, pero estos estudios tenían una calidad baja o muy baja. En cuanto a otras medidas, hablaban de la terapia cognitivo-conductual o el mindfulness, que tuvieron efectos positivos con un estudio, con la calidad de los estudios que también era de una calidad muy baja a moderada. Entonces, pues digamos que la recomendación de las medidas no farmacológicas que presentaban mejor calidad de los estudios en estas guías celular eran la actividad física y el ejercicio. Excelente, doctora Catalina, muchísimas gracias por su respuesta. Sí, hay otra pregunta para el grupo del CES, la doctora Nora Marcela Mendoza, como también les mencionaba, cualquiera del equipo lo puede responder, y es acerca de la evidencia de lidocaína parches en neuropatía diabética. Bueno, los parches de lidocaína en neuropatía diabética no tienen evidencia, lastimosamente. Los parches de lidocaína en neuropatía diabética han sido estudiados digamos, en 2 ocasiones a principios del 2000 versus pregabalina en estudios de no inferioridad. Lastimosamente, pues los 2 estudios, digamos, eran a corto plazo, 100 pacientes, 50 pacientes, pero eran estudios open label,
son estudios donde no hubo un cegamiento, y sí mostraron, digamos, efectividad, no inferioridad por lo menos a pregabalina y pocos efectos adversos, pero como son estudios open label, no se considera que sea una evidencia, digamos, aceptable y no están recomendados en las guías. Los parches, digamos, en la mayoría de las guías no los recomiendan para neuropatía diabética específicamente, y de hecho no tienen autorización de la FDA para ese uso. Los parches que sí tienen mejor evidencia para neuropatía diabética son los de capsaicina al 8%, con los que tengo entendido no contamos en Colombia, pero también la evidencia es baja, pero digamos mejor que la de los de lidocaína. Muchas gracias, doctora Marcela, también por su pregunta. De hecho, ya había salido otra acerca de la capsaicina, creo que también quedó ahí respondida. Mil gracias. Bueno, otra pregunta para el primer grupo, ¿sí? Para el grupo de la sabana. Dice, teniendo en cuenta la evidencia expuesta con respecto a las opciones del tratamiento farmacológico en dolor en artritis reumatoidea, ¿cuál sería una propuesta de algoritmo para manejar las crisis agudas en esta población? Pregunta compleja. Doctora Catalina. Bueno, según lo que nosotros revisamos, cuando tenemos un dolor agudo, lo que resaltaban varias guías y la evidencia era que el dolor agudo estaba dado por una reactivación de la enfermedad o una inflamación aguda, y este se debería manejar con AINES y corticoides. Los AINES no digamos que ellos no mostraban una diferencia de cuál era mejor sobre el otro. Las únicas diferencias que digamos que nos mencionaban vasculares. Sin embargo, en un estudio de los modelos animales que les mencioné del 2016, resaltaban el papel del ketorolaco, del celecoxib y del diclofenaco, y ahí evidenciaron que había reducción de la hipersensibilidad mecánica en esa fase aguda, y es por esto que cuando les explicaba toda la parte de la fisiopatología, veían que la parte de la inflamación mediada por prostaglandinas que se podía mediar con los AINES era más en esta fase aguda y de la inflamación y la reactivación de la enfermedad. Por eso en el dolor crónico, pues los AINES no van a presentar como un efecto deseado para los pacientes en cuanto al alivio del dolor. Perfecto, muchas gracias, doctora Catalina. Nos preguntan también, casi que para complementar esta pregunta, si dentro de los COX-2 hay alguno preferido o que se recomiende para el manejo de la artritis reumatoidea. ¿Alguien del grupo de la sabana que la quiera apoyar? Doctora, qué pena, ¿me puede repetir la pregunta, por favor, que no la escuché bien? Perdón, doctora Catalina, sí. Nos preguntan que si dentro de los COX-2 hay alguno preferido para el manejo en artritis reumatoidea. Pues ahorita lo que les mencionaba es que no hay uno que se prefiera sobre el otro, solo cuando se tienen en cuenta estos riesgos cardiovasculares que les mencionaba, en el cual resaltaban el papel del naproxeno, pero no hay uno que tenga superioridad sobre los otros. Ok, muchísimas gracias, doctora Catalina. Tenemos acá otra pregunta para el doctor Juan Amaya. Dicen, bueno, también le dicen excelente conferencia, doctora Amaya. Hay una pregunta acerca de si en la fase aguda se puede usar otro tipo de opioide atípico que pueda ayudar también en el tema de dolor por radiculopatía. Como lo mencionamos en la presentación, la utilización de opioides, la verdad, en todas las guías hacen como una alarma y como una precaución, utilizarlo solo en las condiciones que lo mencionamos, que hay una contraindicación para antiinflamatorios o que el paciente no mejore con el tratamiento inicial propuesto. Hay un ensayo clínico que intenta comparar varios opioides y ver con cuál le va mejor, pero los resultados no son claros, no son buenos, y no hay evidencia suficiente como para recomendar uno sobre otro.
así como tampoco hay una evidencia para recomendar un antiinflamatorio sobre otro. Para nosotros hicimos la elección que les comentamos en el algoritmo, pero puede haber otra elección dependiendo de la comodidad y la experiencia con la utilización por cada departamento. Ok, muchísimas gracias, doctor Juan. No sé si hay preguntas en Facebook. A ver, por acá no tenemos más preguntas en el chat. Perfecto, no, estamos súper bien de tiempo, doctora Vilena, siendo las 8:14, tenemos planificado terminar a las 8:15. Bueno, yo creo que podemos concluir para que todos nos vayamos a descansar, porque mañana tenemos otra jornada muy parecida. Espero que nos acompañen. De verdad, estoy muy, muy contenta por la participación, porque todos muy buenas conferencias, muy fluidos. De verdad, los felicito. Y eso nos muestra que al final vamos a terminar siendo unos muy buenos speakers desde chiquitos, y esto los somete a ser cada día mejores. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias, doctora Velilla, y a todos los jefes de programa que están conectados y a todas las personas que nos apoyaron y nos están aquí con nosotros en esta noche. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Mari, gracias. Gracias, doctora Marta. Muchísimo gusto. Ahí está María Patricia no tiene volumen. Y yo no tengo video, estamos perfectas. Ahora sí, doctora. Nos complementamos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos mañana. Dios los Noche bendiga. para todos. Hasta luego para poder concluir Gracias muy por bien. todo. Hasta Gracias. luego. Bueno.